¿Alguna vez te has preguntado quién controla la economía de Filipinas? No son los magnates que ves en las noticias, sino mujeres que dirigen imperios de miles de millones de dólares, mientras se mantienen fuera de los titulares. Desde reinas de las farmacias hasta visionarias del comercio minorista, estas son las figuras de poder ocultas que están transformando la riqueza del país. Quédate hasta el final porque te sorprenderá descubrir quién está en el número 1. Número 10. Las hermanas Campos, los pilares silenciosos de la salud filipina. Comencemos con una familia cuya influencia llega mucho más lejos de lo que cualquiera imagina. Si alguna vez tomaste paracetamol, trataste una tos o compraste vitaminas en Filipinas, es muy probable que, sin saberlo, le hayas entregado unos cuantos pesos a la dinastía Campos. La historia comenzó en 1945, cuando José Yao Campos cofundó United Laboratories, o Unilab, con el sueño de que la medicina no debía ser un lujo. Comenzó con una pequeña farmacia en la Manila de posguerra, una época en la que la penicilina era más rara que el oro, y la convirtió en un gigante farmacéutico que ahora controla una cuarta parte de todo el mercado de medicamentos en Filipinas. Hoy, al frente, está Joselina Campos, el rostro estratégico de la próxima generación. Bajo su mando, bajo su dirección, Unilab se ha convertido en un nombre sinónimo de confianza, una presencia silenciosa y constante en el caos de la salud moderna. Pero esto es lo que hace fascinante al clan Campos. No solo venden medicina, se expandieron a la nutrición a través de Del Monte Pacific, creando un imperio perfecto donde el bienestar llega hasta la mesa. Su filosofía, el capitalismo Bayanihan. Unilab todavía realiza programas comunitarios, caravanas médicas y labores de ayuda en desastres por todo el país, demostrando que hacer el bien también puede ser un gran negocio. Durante la pandemia, estuvieron entre los primeros en donar vacunas y kits de prueba, haciendo en silencio lo que la mayoría de los magnates habría anunciado con conferencias de prensa, sin yates llamativos, sin portadas de revistas, solo un impacto de miles de millones de pesos escondido detrás de mostradores de farmacia y pasillos de frutas enlatadas. Pero ahora, de la fuerza silenciosa pasamos al poder silencioso, porque nuestra siguiente multimillonaria no solo influye en la medicina, sino que domina industrias que mantienen encendidas las luces del país. Número 9. Soledad Open Cojuangco, la matriarca de San Miguel. Ahora, si alguna vez abriste una botella de cerveza San Miguel o condujiste por una autopista construida por SMC, te has cruzado indirectamente con Soledad Cojuangco, una de las multimillonarias más discretas de Filipinas y posiblemente su viuda más poderosa. Pero aquí es donde su historia toma un giro inesperado. El fallecido esposo de Soledad, Eduardo Danding Cojuangco Jr., no era un empresario común. Era un titán, en parte político, en parte industrialista y en parte leyenda. Su vida fue una red compleja de construcción de imperios y controversias, desde el caso del Coco Levy Fund hasta la toma de control de San Miguel Corporation, una empresa que pasó de producir cerveza a construir aeropuertos. Pero después de su fallecimiento en 2020, Soledad se convirtió en la matriarca de la familia Cojuangco, la mano firme detrás de un imperio de 1,5 billones de pesos que toca la vida de casi todos los filipinos. Comida, combustible, energía, autopistas de peaje. Si se mueve, se enciende o llena tu refrigerador, es muy probable que San Miguel tenga participación en ello. Lo que hace fascinante a Soledad es lo diferente que es de su fallecido esposo. Danding era llamativo, un aliado de Marcos con ambiciones políticas y un séquito a la altura. Soledad, mientras tanto, rara vez aparece bajo los reflectores, sin entrevistas, sin eventos, ni siquiera una declaración breve. Aún así, a través de su autoridad silenciosa, la influencia de los cojuancos sigue intacta, y mientras otros conglomerados recortan operaciones, SMC continúa expandiéndose, desde ser dueña de Petron hasta construir el nuevo aeropuerto internacional de Manila, un megaproyecto de 15,000 millones de dólares que podría transformar la infraestructura del país durante décadas. En resumen, Neni Cojuangco no necesita gritar para ser escuchada. Su imperio habla más fuerte de lo que cualquier comunicado de prensa podría hacerlo. Y hablando de imperios que definen la vida diaria, cambiamos de rumbo hacia una mujer cuyas creaciones no solo impulsan industrias, sino que alimentan a toda una nación. Número 8. Betty Ang, la reina de los fideos instantáneos. Démosle un poco de sabor a nuestra lista, porque la mujer de la que vamos a hablar construyó su fortuna no con petróleo, acero ni bienes raíces, sino con fideos. Betty Ang, cofundadora y presidenta de Mondelez Incorporation, convirtió productos simples de despensa en un imperio de miles de millones de dólares. En 1989, ella y su esposo, Juanito Quifanes, lanzaron una marca llamada Lucky Me, y eso fue todo.
La historia fue cocinada, servida y disfrutada en millones de hogares filipinos. Lo que comenzó como una comida económica y reconfortante se convirtió en un fenómeno cultural. Lucky Me ahora controla más del 70% del mercado de fideos instantáneos, y el portafolio de Monde Nissin se ha expandido para incluir Skyflakes, Fita y Mamacitas, básicamente la santa trinidad de la merienda filipina. Pero Betty no se detuvo ahí. En 2015, hizo una de las movidas más audaces en la historia empresarial de Filipinas al adquirir Quorn Foods, un gigante británico de proteína vegetal, por 550 millones de libras. Ese solo acuerdo transformó a Monde Nissin de una marca local favorita en un líder global de tecnología alimentaria, poniéndola en la misma conversación que Nestlé y Unilever. Lo que hace especialmente notable a Betty no es solo su éxito, sino su silencio. Nunca ha concedido una entrevista completa a los medios, incluso después de liderar la mayor salida a bolsa de alimentos en la historia de Filipinas, valorada en casi $1,000 millones. Aún así, su marca está tan integrada en la mente del país que prácticamente ya es parte del folclore. Pregúntale a cualquier estudiante universitario filipino y te dirá cómo sobrevivió a los exámenes de mitad de semestre, con nada más que Lucky Me, Pancit Canton y pura fuerza de voluntad. Y de unos fideos que moldearon el apetito de una nación, pasamos a nuestra siguiente multimillonaria, quien moldeó sus ciudades, literalmente construyendo el suburbio filipino moderno desde cero. Número 7. Josephine Gotianun Yap, la arquitecta del suburbio moderno. Si hay una mujer que prácticamente diseñó la forma en que los filipinos modernos viven, trabajan y descansan, esa es Josephine Gotianun Yap, la líder discreta pero extremadamente precisa detrás de Filinvest Development Corporation. Su historia comienza con raíces humildes. En 1955, sus padres, Andrew y Mercedes Gotianun, comenzaron con un pequeño negocio de financiamiento de autos usados, básicamente revendiendo autos antes de que eso se volviera algo común. De esa semilla nació Filinvest, uno de los conglomerados más resistentes y diversificados de Filipinas en la actualidad. Bajo la dirección de Josephine, la empresa se convirtió en un gigante de 700,000 millones de pesos, que abarca bienes raíces, banca, servicios públicos y hotelería. Pero su joya principal, Filinvest City, es una obra maestra urbana de 244 hectáreas en Alabang, que convirtió lo que antes era terreno agrícola en uno de los primeros distritos empresariales verdaderamente sostenibles de Metro Manila. Piensa en esto como la respuesta de Filipinas a la planificación urbana integrada de Singapur, con espacios verdes, torres de cristal y todo lo demás. A través de East West Bank, la familia también construyó uno de los 10 bancos más importantes del país, atendiendo a todos, desde ahorradores comunes hasta gigantes corporativos. Pero lo que realmente define el liderazgo de Josephine no es solo el crecimiento, sino la disciplina. Los Gotianun son conocidos por ser casi fanáticamente conservadores con el dinero, baja deuda, alta liquidez y un enfoque casi paranoico en estar preparados. Lecciones aprendidas después de casi perderlo todo durante las tormentas económicas de la década de 1980. Cuando llegó la pandemia, mientras otros conglomerados congelaban proyectos o recortaban empleos, Filinvest se expandió en silencio, prueba de que una fortaleza construida sobre la prudencia no se derrumba fácilmente. Josephine Gotianun Yap es una estratega que juega a largo plazo. Es la prueba viviente de que se puede dirigir un imperio con precisión tranquila en lugar de caos. Pero mientras Josephine construye las ciudades donde vivimos, nuestra siguiente multimillonaria construyó la red invisible que nos conecta a todos, desde tu teléfono hasta tu refrigerador. Número 6. Maria Grace Uy, la fuerza digital. En un país conocido por su internet lento, Maria Grace Uy decidió que ya era suficiente, y luego construyó el imperio de banda ancha que lo cambió todo. Junto a su esposo, Dennis Anthony Uy, cofundó Converge ICT Solutions en 2007, mucho antes de que la fibra óptica se volviera una palabra común en los hogares. Su historia de origen suena como una leyenda de startup de garaje. Los dos manejaban un pequeño negocio de televisión por cable en Pampanga, vendiendo cintas Betamax por el lado, cuando detectaron una oportunidad en el mercado. Todos querían más velocidad, pero las grandes empresas de telecomunicaciones no estaban cumpliendo, así que decidieron hacerlo ellos mismos. Hoy en día, Converge se ha convertido en uno de los principales proveedores de banda ancha de Filipinas, con una red de más de 800,000 kilómetros de fibra que conecta 17 millones de hogares en todo el país. Su salida a bolsa en 2020 recaudó $500 millones, la mayor salida a bolsa tecnológica en la historia de Filipinas, y convirtió de inmediato a la pareja en uno de los dúos de poder más ricos del país. Maria Grace, quien se desempeña como presidenta y directora de recursos, suele ser descrita como el cerebro que mantiene la máquina funcionando. Es meticulosa, guiada por datos y famosa por ser exigente.
el tipo de líder que conoce los números hasta el decimal. Su enfoque es en velocidad, confiabilidad y escala. Y a diferencia de muchas dinastías en esta lista, los Sui construyeron todo por sí mismos, sin herencia, sin fortuna familiar, solo pura determinación, visión y noches sin dormir conectando un sueño. En menos de 2 décadas, Converge ha obligado a gigantes de telecomunicaciones como PLDT y Globe a evolucionar o arriesgarse a quedar obsoletos. Algunos analistas incluso han comparado su curva de crecimiento con la de Netflix en sus primeros días, ágil, agresiva e imparable. Y ahora, de una mujer que conectó a la nación, pasamos a otra que la sanó, una leyenda cuyo legado vive en cada farmacia de Filipinas. Número 5. Vivian Quezcona, la reina de las farmacias del pueblo. Todo filipino ha entrado en algún momento a una Mercury Drug, ya sea por medicina, fórmula para bebé o vitaminas a altas horas de la noche, y detrás de ese letrero rojo y blanco luminoso estuvo una mujer, Vivian Quezcona, la discreta fuerza poderosa que ayudó a mantener saludable a la nación. Vivian era hija de Mariano Que, quien fundó Mercury Drug en 1945 con nada más que un carrito de medicinas en la Manila de posguerra. Ella se unió a la empresa en 1977 como una joven asistente y fue subiendo por cada nivel de la organización, aprendiendo logística, contabilidad y operaciones de tienda antes de finalmente asumir la presidencia. Para cuando lo hizo, Mercury Drug se había convertido en un imperio de más de 1,200 sucursales en todo el país, la cadena de farmacias más grande y confiable de Filipinas. Su genialidad estaba en las operaciones. Vivian revolucionó la forma en que los filipinos accedían a la atención médica. Fue pionera en el servicio de farmacia de 24 horas, lanzó el programa de lealtad Suki e introdujo Gamot Padala, un servicio de entrega que permitía a las familias enviar medicinas a cualquier parte del país. En pocas palabras, hizo que el acceso a la salud no solo fuera conveniente, sino también personal. Durante décadas, las encuestas han colocado a Mercury Drug entre las marcas más confiables del país, a veces incluso por encima de agencias gubernamentales. Ese nivel de credibilidad no viene de la publicidad, viene del servicio. Cuando Vivian falleció en 2025, llegaron tributos de todo el país, no de otros multimillonarios, sino de filipinos comunes. No era solo una CEO, era la mujer que se aseguró de que nadie tuviera que caminar demasiado para conseguir medicina, sin importar quién fuera. Mercury Drug sigue siendo una empresa familiar, libre de deudas y orgullosamente filipina, como un monumento a la visión de su padre y a su propio liderazgo guiado por la humanidad. De farmacias que sanan el cuerpo, nuestro siguiente magnate construyó espacios que sanan el alma, y lo hizo con un nivel de elegancia que solo el verdadero dinero antiguo puede permitir. Número 4. Susan Co, la visionaria del comercio minorista. Si alguna vez entraste a una tienda Pure Gold, tomaste una canasta y pensaste, «Wow, todo lo que necesito está aquí». Entonces entraste al mundo de Susan Co. Ella y su esposo, Lucio Co., construyeron su imperio minorista en 1998, justo en medio de la crisis financiera asiática, cuando todos los demás estaban recortando gastos. ¿Su apuesta? Que la clase media filipina no iba a desaparecer y que los supermercados siempre serían resistentes a las recesiones. Tenían razón. Lo que comenzó como un solo hipermercado en Quezon City, ahora supera las 640 tiendas, convirtiendo a Pure Gold en la segunda cadena de supermercados más grande de Filipinas. Su ingrediente secreto no fue una marca de lujo, sino empatía por la gente común. La genialidad de Pure Gold estuvo en su programa Tindahan ni Aling Puring, un ecosistema de lealtad único en su tipo que transformó a miles de dueños de tiendas sari-sari en socios mayoristas. En lugar de competir con los pequeños negocios, Susan los impulsó, convirtiendo efectivamente a Pure Gold en el corazón de la economía popular de Filipinas. Detrás de los estantes, la familia Co se diversificó de forma brillante. A través de Costco Capital, controlan la distribución de licores, marcas como Alfonso y Tanduay, propiedades inmobiliarias e incluso Liquigas, uno de los principales distribuidores de GLP del país, uniendo alimentos, combustible y vida diaria en una sola red empresarial. A pesar de valer miles de millones, Susan y Lucio Co son famosos por su privacidad. No los verás presumiendo su riqueza en portadas de revistas. Es más probable encontrarlos caminando por un pasillo de supermercado que asistiendo a galas. El imperio de Susan prospera bajo el mismo principio que lo construyó, servir a las personas que hacen funcionar el país. Y ahora, de una familia cuya fortuna se construyó sirviendo a las masas,
pasemos a las siguientes mujeres ricas de nuestra lista, quienes literalmente construyeron la nación un puente, una planta eléctrica y un rascacielos a la vez. Número 3. Las hermanas Kosungi, herederas del acero, el cemento y la energía. Si has conducido por un puente importante en Filipinas, vivido en un condominio de DMCI o encendido una luz en una casa alimentada por Semirara, has tocado el legado de la familia Kosungi. En el centro de este legado están las hermanas Kosungi, Josefa, Luz, María Cristina y María Edwina, hijas del fallecido David Kosungi, el hombre reconocido como el padre de la construcción filipina. Su herencia no fue solo riqueza, fue literalmente el plano de la infraestructura del país. Desde comienzos humildes en la Manila de posguerra, DMCI pasó de ser una pequeña empresa constructora a un conglomerado cuya huella define el horizonte urbano. Bajo DMCI Holdings, la familia controla Semirara Mining and Power, DMCI Homes, DMCI Power y Maynilad Water Services, sectores que en conjunto tocan casi todos los aspectos de la vida filipina. Hoy, el imperio Kosungi está valorado en más de 500,000 millones de pesos, unos 8.5 mil millones de dólares. Su brazo industrial, Semirara Mining, suministra casi el 30% de la electricidad del país, mientras que DMCI Homes moldea el mercado inmobiliario con sus comunidades de edificios altos. Y para mantener su dominio en el cemento más firme que nunca, el grupo fue noticia con una adquisición de 300 millones de dólares de Cemex Philippines, asegurando una cadena vertical completa de construcción, desde la extracción de materias primas hasta la creación del producto final. Aunque su hermano Isidro Kosungi se desempeña como CEO, las hermanas siguen siendo accionistas críticas y tomadoras de decisiones clave, cada una con una influencia importante en la dirección de la empresa. Juntas, representan el nuevo rostro del poder heredado, silencioso, sereno y calculador. Y si los Kosungi construyeron la columna vertebral de la nación, nuestra siguiente mujer construyó los lugares donde la nación se reúne, donde se cierran acuerdos, se crean recuerdos y se hospedan íconos globales. Número 2. Elizabeth Sy, la reina de los hoteles y convenciones. Lujo, hospitalidad y el arte de hacer que las personas se sientan en casa. Así se resume el imperio de Elizabeth Sy. Como la segunda hija del legendario Henry Sy Sr., Elizabeth pudo haber seguido fácilmente el camino minorista de la familia, pero eligió trazar el suyo propio, uno basado en elegancia y experiencia. Hoy, como presidenta y directora de SM Hotels and Conventions Corp., dirige el brazo hotelero del SM Group, el mismo gigante que nos trajo los SM Malls y BDO. Su portafolio es deslumbrante. Piensa en Conrad Manila, con su casco de vidrio brillando como un crucero en la bahía de Manila. El Tal Vista Hotel, un histórico punto de referencia renacido bajo su dirección, sucursales de Park Inn by Radisson repartidas por el país, y los enormes SMX Convention Centers que albergan desde exposiciones empresariales hasta conciertos de K-pop. Bajo el liderazgo de Elizabeth, SM Hotels and Conventions Corp. Se ha convertido en el grupo de convenciones y eventos más grande del país, y uno de los pocos operadores hoteleros con una sinergia completa entre comercio minorista, banca y bienes raíces. Su disciplina operativa, combinada con ese ADN característico de SM de eficiencia y accesibilidad, convirtió su división en un gigante silencioso dentro del imperio del grupo. Pero Elizabeth no se trata solo de números, se trata de experiencias. Cada propiedad de SM, bajo su nombre, enfatiza comodidad, cultura y conexión. Un contraste más suave y refinado frente al ritmo acelerado del comercio minorista con el que su padre construyó su nombre. También ocupa un puesto como directora de BDO Private Bank, conectando su imperio hotelero directamente con el mundo de las finanzas. Un equilibrio perfecto entre calidez y riqueza. Discreta pero imponente, Elizabeth Sy transformó el nombre SM de un destino de compras a un destino de estadía, un espacio para las élites locales y globales. Pero por más refinado que sea el imperio de Elizabeth, no puede superar la riqueza de la mujer que encabeza esta lista, la mente maestra detrás del conglomerado más grande del país y el rostro mismo del capitalismo filipino. Número 1. Teresita Sy Coson, la reina del capitalismo filipino. Si Filipinas tuviera una gran jefa de los negocios, sin duda sería Teresita Sy Coson, la mujer que dirige en silencio un imperio tan grande que su influencia se extiende desde el carrito de compras hasta el mercado de valores. Nacida como la hija mayor de Henry Sy Sr., Teresita, o Tessie, como se le conoce, creció doblando zapatos en la tienda original Shoe Mart de su padre. Esa exposición temprana al trabajo duro
La convirtió en una de las mentes empresariales más formidables de Asia. Hoy se desempeña como vicepresidenta de SM Investments Corporation, SMEC, la joya principal del poder corporativo filipino. Bajo su liderazgo, los tres pilares de SMIC, comercio minorista, bienes raíces y banca, no solo han dominado, sino que han definido la economía nacional. Los centros comerciales SM ya forman parte de la vida filipina. BDO Unibank es el banco más grande del país, y SM Prime Holdings es una de las firmas inmobiliarias más valiosas del sudeste asiático. La capitalización de mercado combinada del SM Group ahora supera los 3 trillones de pesos, equivalentes a 50,000 millones de dólares, representando un impresionante 10% del índice de la Bolsa de Valores de Filipinas. ¿El mayor logro de Tesi? Transformar BDO de un banco de ahorro de tamaño mediano en el líder indiscutible de la banca filipina. A través de fusiones calculadas, horarios extendidos en sus sucursales e innovaciones enfocadas primero en el cliente, redefinió lo que la banca podía significar para los filipinos comunes. El eslogan "We Find Ways" no era solo marketing, era su manual de juego. A pesar del alcance de su imperio, Tesi sigue siendo famosa por su pragmatismo, su forma modesta de vestir y su estilo discreto, pero mortalmente precisa en la estrategia dentro de la sala de juntas. Forbes y Fortune la han incluido repetidamente entre las mujeres más poderosas del mundo, no por titulares, sino por números concretos. Hoy, BDO atiende a más de 50 millones de clientes, casi la mitad del país. Los negocios de su familia emplean a cientos de miles de personas e influyen prácticamente en todos los sectores importantes. Teresita Saikoson no encabeza la lista solo por su riqueza, la encabeza porque es el punto de referencia. En un país donde el dinero se mueve con sus decisiones, ella se mantiene como el eje alrededor del cual gira el capitalismo filipino. Y ahí lo tienes, las 10 mujeres más ricas de Filipinas. ¿Cuál de estas mujeres te fascinó más? Déjanos saber en los comentarios. Y para ver más vistazos como este a la vida de los ricos, échale un vistazo a nuestro canal.